¿Qué pide? Cristo. ¿En dónde vamos? En lo del rey David, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? El mismo Samuel vino y ungió ¿a quién? A David. ¿Enviado por quién? Enviado por Dios, ¿no es cierto? Y listo, David llega y coge el trono, ¿no es cierto? Empieza a liderar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y empieza a adentrar maldad en David, ¿no es cierto? ¿Quién lo escogió? Lo escogió Dios. Amén. Dios sabía que se iba a equivocar, probablemente porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén. Amén. Entonces realmente David llega, peca, y es que lo que hizo David fue duro, ¿no? Lo que hizo el rey David fue duro. Fornicación, adulterio, homicidio, mentira, ¿no es cierto? Porque él llega y coge a la mujer de Urías, y Urías, ¿en dónde estaba? En el campo de batalla peleando por David. Imagínense, en el campo de batalla peleando por David, y era uno de sus mejores guerreros, era uno de sus mejores soldados, ¿no es cierto? Y sin embargo él llega, ve a la mujer desde su terraza, desde el balcón allá bañándose, y antes pregunta, ¿no? ¿De quién es mujer? No, es de Urías. Es de tu mejor guerrero, es de Urías. ¿David conoció a Urías? Claro. Claro que sí, pero ¿le importó? No le importó. Tráigala. Y llega y la embaraza. Y llega y la embaraza, y después cuando se da cuenta de lo que ha hecho, mandan a traer a Urías de la guerra, tráigamelo para acá. Urías, la guerra ha estado muy pesada. Vaya y descanse con su mujer. Vaya a tomarse una pequeña vacación en su casa. No, mi rey, ¿cómo lo voy a dejar solo? Imagínese la lealtad de Urías. No, estamos en guerra. Si quieres me quedo aquí en el reino, pero a la casa no me voy a ir. A la casa no me voy a ir, porque realmente soy leal hacia ti. Qué cachetadón, ¿sí o no? Qué cachetadón, ¿no es cierto? Y aún sin embargo, David, ¿qué? No, ve y descansas con tu mujer. ¿Para qué? Para ocultar delante de la sociedad lo que realmente él ya había hecho. Amén. Para ocultar delante de la sociedad el pecado. ¿No es cierto? ¿No es cierto que sí? Y como vio que realmente Urías no quería ir con su mujer ni a su casa, ¿qué dijo? Mándemelo para la batalla, pero esta vez póngalo en la frente de la batalla. Claro, David sabía que al frente de la batalla, ¿qué? Iba a morir. Al frente de la batalla iba a morir. Amén. Entonces realmente, muchachos, claro, sí, Dios nos ha escogido, porque dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó desde antes del vientre de nuestra madre. Amén. Fallamos, claro. Cometemos errores, claro. En algún momento de la vida nos desviamos del camino, claro. ¿Sabe qué es lo que pasa, hijo? Que realmente Dios lo único que está esperando es que nos presentemos delante de Él y nos arrepintamos de corazón. Es lo único que Dios está esperando. Porque ahora vámonos al huerto del Edén con Adán y Eva. Amén. Amén. Dios llega y da solo un mandamiento: no comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Solo dio ese mandamiento, no dio ningún otro.
Solo le dio ese mandamiento. Amén. Y ni siquiera así la raza humana fue capaz de cumplir con ese mandamiento tan sencillo. ¿No es cierto? Y cuando Dios viene a buscarlos, porque realmente Dios viene a buscarlos, y Adán y Eva estaban escondidos de los ojos de Jehová, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Dios ya sabía lo que habían hecho? Claro que sí. Dios ya sabía lo que habían hecho. ¿Sabe qué estaba esperando Dios? Que reconocieran el pecado, que reconocieran lo que habían acabado de hacer y que pidieran perdón y se arrepintieran. Era lo único que Dios estaba esperando. Pero realmente, como en ellos no hubo un arrepentimiento ni un reconocimiento, no es que Eva, no es que la serpiente, no es que Adán. Amén. O sea, realmente Dios empezó a mirar que la bolita iba para un lado, iba para el otro, y ninguno de los dos iba a reconocer que realmente la embarraron. Y mucho menos iban a pedir perdón. Y mucho menos se iban a arrepentir. Amén. Amén. Entonces realmente lo único que Dios está esperando es que nosotros nos arrepintamos. Que nosotros nos arrepintamos. Es lo único que Dios está esperando, que nosotros realmente lleguemos y confesemos nuestro pecado delante de Él. Amén. Delante de Él, confesemos nuestro pecado. Y realmente ahí, delante de Dios, pues, tomemos la decisión de ¿qué? De no seguir cometiendo el pecado. Que tengamos un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento digno para Dios. Pero realmente muchas veces yo no sé, o sea, yo a veces cuando digo, bueno, ¿y por qué decimos mentiras? O sea, ¿qué queremos evitar? ¿La vergüenza? ¿Una pequeña reprensión? Si realmente cuando nosotros cargamos como con ese pecado oculto, cuando nosotros cargamos con esa falla, realmente nos atormentamos, sufrimos. Es de hecho, andamos con la zozobra, ¿a qué hora se dan de cuenta? Sí, y démonos cuenta que esa mentira o ese pecado nos lleva a pecar más. Y nos lleva a armar una película de ciencia ficción donde realmente el único que la cree es usted. Porque es una realidad. ¿Cuántos no les ha pasado? Que dicen una mentira y después tienen que decir otra mentira y después otra mentira y después otra mentira y después otra mentira y otra mentira, y cuando se da cuenta, pues un montonón de mentiras. Pero cuando usted dice la verdad, como que se libera, hermano. Sí, ya, que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Sí, Señor, fui yo. Yo me lo robé. Sí, fui yo. Yo fui el que cometí el error. Perdóneme. No lo vuelvo a hacer. En la historia que estaba leyendo hoy del arrepentimiento había ahí una parábola o una pequeña historia que decía que realmente fue mucha gente al concilio, ¿sí? Y había mucha gente acusada de diferentes delitos, amén. Y habían como 8 o 9 personas siendo juzgadas al mismo tiempo y 6 personas todo lo negaron. Sí, se consideraban y decían inocente y realmente no aceptaban ni reconocían lo que habían hecho. Y la séptima persona llega y le dice al juez, sí, fui yo. Realmente sí, yo robé. Pero en el momento que estaba robando para ir a alimentar a mis hijos y a mi mujer, ¿sí?
Y si la ley me ha de castigar, que me castigue. Mis hijos en este momento se van a quedar sin un papá y sin una mamá. Sin un papá y sin un esposo. Pero yo me considero culpable porque reconozco que lo hice. Perdónenme. Silencio, por favor. Perdónenme. ¿Sí? Y la historia llega y dice que los 6 que negaron todo fueron ¿qué? Condenados. Fueron condenados. Y el 7º que reconoció fue liberado. Imagínense. Fue liberado de los cargos. Y los otros miraban con envidia al que se estaba yendo en libertad. Amén. Entonces realmente nos damos cuenta que Dios es así. Dios libera esa carga. Porque es que, hijo, o sea, ¿qué tan grave nos va a suceder por reconocer nuestros errores? Si realmente es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, buscare mi rostro en oración y se arrepintiese de sus pecados, entonces yo iré desde lo alto, perdonaré sus pecados y restableceré sus tierras. ¿Qué nos detiene para realmente ir delante de la presencia de Dios y decirle, sí, Señor, he pecado, pero hoy vengo dispuesto a arrepentirme? No importa las consecuencias, no importa la reprensión que tú vayas a tener conmigo. Hoy solo quiero venir delante tuyo y pedirte perdón, porque sí, te he fallado y todos los días te fallo, Señor. Pero realmente la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado, Dios es grande en misericordia. ¿Para qué? Para perdonarle. Amén. Dios es grande en misericordia. Y realmente es lo que Dios quiere. Porque le digo una cosa, hijo. Dios tiene que saber sus pecados. Dios está esperando que usted le confiese sus pecados realmente para Él conocerlos. Una mentira. La palabra de Dios dice que estamos desnudos delante de Dios. No podemos ocultarle nada a Dios. Nada. Porque allá donde pensamos que hacemos las cosas y que nadie nos ve, Dios sí nos está mirando. Entonces, ¿miedo a qué, hijos? ¿Miedo a qué? ¿A qué le tenemos que tener miedo? Díganme ustedes a mí. ¿Sabe a qué le tenemos que tener miedo? A perder nuestra salvación. A alejarnos de Dios. Y es una realidad, hijos. La bendición no se detiene. La bendición se retrasa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto duraron para llegar a la tierra prometida? O sea, la bendición se agotó. La bendición se acabó, ¿no? La bendición se retrasó. Pero por la misma desobediencia del hombre, ¿no? Porque la promesa, ¿cuál era? ¿Que iban a llegar en cuánto tiempo? 40 días. Iban a llegar en 40 días. Amén. Iban a llegar en 40 días. Y es de hecho, Dios llega, Jehová, Jesús, llega y nos promete algo tan sencillo que es, y yo podré reconstruir el templo en 3 días. Imagínense. Dios llega y nos dice, Él puede reconstruir el templo en 3 días. Los fariseos en su ignorancia, ¿no? Perdónenme la expresión. ¿Cómo es posible? Si nosotros duramos tantos años y utilizamos tantos esclavos para construir el templo,
Y tú vienes a decirnos a nosotros que lo vas a destruir y lo vas a reconstruir en 3 días. Y Jesús dice, es que yo no estoy hablando del templo físico. Yo estoy hablando del templo interior yo estoy hablando es de usted, del templo humano. Yo soy capaz de desbaratarlo a usted y volverlo a reconstruir, porque es necesario ir a la casa del alfarero para que realmente Dios haga esa obra perfecta para agradar a Dios, no para agradar al hombre, para agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. O sea que realmente Dios está prometiendo que Él nos va a hacer una nueva criatura, que Él va a deshacer todo lo que nosotros somos. Pero ¿cuándo? Cuando yo se lo permita a Dios. Si yo no se lo permito a Dios, y si yo tengo miedo de arrepentirme, ¿pero miedo de qué? Si realmente Dios ya conoce todos mis pecados, si realmente Dios conoce hasta mis pensamientos, entonces ¿por qué no tomamos esa decisión y liberamos esa carga? Nos presentamos delante de Él y sí, Señor, he hecho esto, pero hoy me arrepiento. Pero hoy acepto las consecuencias. Pero hoy me aparto de eso, Señor. Porque hoy quiero entregarte la vida a ti. Hoy quiero entregar mi vida a tu servicio. Hoy quiero ser llamado hijo de Dios. Para que la bendición no se siga deteniendo, sino la bendición pueda llegar a mi vida. Amén. Amén. Amén, señores. Para que la bendición pueda llegar a mi vida. Démonos cuenta de una cosa, hijo. Dios está dispuesto a darnos la bendición. Lo que pasa es que nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía y nuestra falta de reconocimiento hacen que esa bendición se atrase, que esa bendición se detenga. Y ya no tenemos que luchar 1 año, tenemos que luchar 2. Y después vuelve otra vez y ya no tenemos que luchar 2, tenemos que luchar 3. Imagínense. ¿Será que nos toca también trabajar 14 años para recibir lo que queremos? ¿Y no 7 como era lo estipulado? ¿O como era lo acordado? Porque es que le he hecho la apuesta. Muchos de los que estamos aquí hemos trabajado el doble y todavía no hemos recibido la bendición. Porque cuando Dios ya va a soltar la bendición, nosotros la rechazamos con nuestra desobediencia y con nuestros actos. Rechazamos la bendición y hacemos que Dios demore un poquito más la bendición. Porque la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia. Amén. La palabra de Dios dice que es grande en misericordia. Entonces realmente lo que Dios le va a dar, pues se lo va a dar cuando realmente sea el tiempo de recibirlo. Porque Él no pone mayor peso sobre nosotros, el cual no podamos soportar. Entonces hasta que Dios vea que estamos preparados para recibir esa bendición y no nos vamos a apartar de su presencia por haberla recibido, pues ese día nos la va a entregar. Amén. Porque hoy no la puede entregar y fácilmente ya nos podemos apartar de Dios. Ya conseguí lo que yo quiero, ya conseguí lo que quería, ya no necesito a Dios. Y es una mentira, muchachos. Bienaventurados los pobres de espíritu,
Amén. Bienaventurados los que sienten la necesidad de buscar a Dios y que Dios llegue a sus vidas. Amén. ¿No es cierto, niño? Amén. Bienaventurados aquellos que realmente reconocen que necesitan a Dios en su vida, porque con Cristo soy más que vencedor. Amén.